Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha dejado a muchos boquiabiertos y ha generado un torbellino de conversaciones en el mundo del espectáculo. Estamos hablando, por supuesto, de la reciente y para muchos impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien en el título, y en este vídeo vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este tema que tiene a todos pendientes de cada detalle. Desde hace tiempo, Hande y Kerem han sido una de las parejas más queridas y seguidas por el público, especialmente después de su exitoso proyecto juntos, Sen Kalkam, conocido en muchos lugares como Love is in the Air. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart y teorías sobre su relación, y ellos, a su manera, alimentaron esa conexión con gestos, apariciones públicas y declaraciones que hasta cierto punto confirmaban esa complicidad tan especial que trascendía el set de grabación. Su historia se convirtió en un verdadero fenómeno, una especie de cuento de hadas moderno que mantenía expectantes a todos sus seguidores. Cada foto juntos, cada evento al que asistían, cada mención en entrevistas se convertía en noticia, demostrando el gran poder de convocatoria que tienen como pareja. Pero como bien saben, en el mundo de la fama las cosas pueden cambiar rápidamente y a veces, los giros que toman las vidas de nuestras celebridades favoritas nos toman por sorpresa. Y es precisamente eso lo que ha sucedido ahora. El día de hoy, 25 de octubre de 2025, el titular que encabeza nuestro vídeo ha resonado con fuerza: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, la palabra impactante se queda corta para describir la reacción que esto ha provocado. Vamos a empezar por lo que se ha filtrado, por lo que se comenta en los círculos más cercanos, y por las señales que con el tiempo, quizás deberíamos haber interpretado. Durante meses se ha especulado sobre la solidez de su relación. Si bien siempre se les vio juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales, hubo indicios de que algo podría estar cambiando. Los rumores, como suele ocurrir, empezaron a circular de forma silenciosa, pero con el tiempo se hicieron más insistentes. Algunas fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de una posible crisis, de distanciamiento, de agendas complicadas que dificultaban pasar tiempo juntos. Al principio, todo esto se desestimaba como simple cotilleo, pero ahora, con la noticia que tenemos, parece que había algo de verdad en esas suposiciones. La noticia en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone realmente seria y requiere nuestra atención, gira en torno a una separación. Así es, después de un tiempo de relación que muchos consideraban idílica y un futuro prometedor juntos, Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían decidido tomar caminos separados. Esto no es un rumor a la ligera, parece ser una decisión firme, comunicada de forma privada, pero que inevitablemente ha salido a la luz, conmocionando a una base de fans que se había encariñado enormemente con ellos como pareja. ¿Cómo se ha filtrado esta información? Los detalles exactos son algo difusos, como suele suceder en estos casos. Lo que parece haber ocurrido es que personas muy allegadas a ambos, quizás miembros de sus equipos de representación o amigos muy cercanos, habrían dejado entrever esta información a medios de comunicación especializados en el corazón, y de ahí, se ha propagado como la pólvora por todas las redes sociales y plataformas de noticias. Las primeras informaciones aparecieron de forma discreta en algunos portales de noticias de espectáculos turcos y luego, de manera casi inmediata, fueron replicadas por medios internacionales, demostrando el alcance global de su fama. Lo más importante aquí, y algo que debemos recalcar para evitar malentendidos, es la forma en que se ha manejado esta situación. A pesar de que la noticia es de gran impacto, tanto Hande como Kerem, o al menos sus equipos, parecen estar tratando de mantener un perfil bajo. No ha habido declaraciones oficiales conjuntas ni comunicados explosivos. Esto sugiere una voluntad de gestionar esta etapa de sus vidas con cierta privacidad, respetando el espacio que ambos necesitan en un momento tan delicado. Sin embargo, la ausencia de confirmación oficial por su parte no ha impedido que la noticia se convierta en tema principal de conversación, alimentando aún más la curiosidad del público. Analicemos las posibles razones que podrían haber llevado a esta ruptura. Si bien nunca sabremos los detalles íntimos y personales de su relación, podemos especular basándonos en lo que observamos y en lo que a menudo sucede en la vida de personas expuestas al escrutinio público. Uno de los factores más recurrentes en las rupturas de parejas famosas es la presión mediática. Estar constantemente bajo el foco con cada paso vigilado, cada gesto analizado, puede ser agotador.
La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso puede ejercer una presión insostenible sobre cualquier relación. Hande y Kerem, siendo dos de las figuras más populares de Turquía, han vivido esto de forma intensa. Otro factor que podría haber jugado un papel importante son sus propias trayectorias profesionales. Ambos son actores en pleno apogeo de sus carreras. Sus proyectos individuales, ya sean series, películas o campañas publicitarias, demandan una gran cantidad de tiempo y energía. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, la dedicación que requieren estos trabajos, pueden dificultar mantener una relación sólida y presente. Es posible que sus ambiciones profesionales y sus compromisos laborales hayan comenzado a chocar, creando un desequilibrio difícil de gestionar. También es importante considerar la evolución personal. Las personas cambian, crecen y sus prioridades pueden modificarse con el tiempo. Lo que funcionaba en un momento dado, puede dejar de hacerlo meses o años después. Es natural que las relaciones atraviesen diferentes etapas, y a veces, esas etapas no son compatibles a largo plazo. Podría ser que en este punto de sus vidas, Hande y Kerem hayan llegado a la conclusión de que sus caminos de crecimiento personal y profesional los están llevando en direcciones diferentes. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido de shock pero también de apoyo. Miles de mensajes inundan las redes sociales, expresando tristeza por la noticia, pero a la vez, deseando lo mejor a ambos en sus futuros proyectos. Muchos fans, que se habían identificado con la pareja y habían seguido de cerca su historia, se sienten decepcionados, pero también hay un sector importante que comprende que las relaciones personales son complejas y que la felicidad de los artistas es lo primordial. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han convertido en tendencia mundial, demostrando el impacto que tienen en la audiencia. Hemos visto muchos comentarios expresando admiración por cómo han manejado la situación hasta ahora, sin escándalos ni declaraciones explosivas, lo que habla de su madurez y respeto mutuo. Aunque la noticia sea dolorosa para sus seguidores, es importante recordar que esto es la vida real, y en la vida real, las relaciones tienen altibajos, y a veces, las separaciones son la mejor opción para el bienestar individual. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? En cuanto a sus carreras, lo más probable es que ambos continúen con sus proyectos individuales con la misma dedicación y profesionalismo que siempre han demostrado. Hande Erçel, por ejemplo, tiene varios proyectos en puerta, y Kerem Bürsin también está explorando nuevas oportunidades. Es posible que esta etapa de soltería, aunque pueda ser difícil al principio, les permita enfocarse aún más en sus carreras y explorar nuevas facetas de su talento. En cuanto a una posible reconciliación, es imposible predecirlo. Las relaciones son impredecibles, y solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Hande y Kerem. Lo que sí es seguro es que ambos cuentan con un gran apoyo de sus fans, quienes estarán ahí para aplaudir sus éxitos, independientemente de su estado sentimental. Lo importante es que ambos sigan adelante felices y plenos en sus vidas. Quiero detenerme un momento para reflexionar sobre el impacto que tienen estas noticias en nosotros como espectadores. A veces nos involucramos tanto en la vida de las celebridades que olvidamos que son personas con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios procesos de vida. Es importante recordar que aunque admiremos su trabajo y su personalidad, debemos mantener una distancia respetuosa y desearles lo mejor, tanto en su vida profesional como personal. La empatía es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. Así que, en resumen, la noticia impactante de este 25 de octubre de 2025 es la confirmación, aunque aún no sea oficial por parte de ellos, de la separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores y ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Las posibles razones apuntan a la presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales y la evolución personal de cada uno. A pesar de la tristeza que esto pueda generar, es importante recordar su profesionalismo, el respeto mutuo que parece haber en esta separación, y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas individuales. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que esta información les haya sido útil y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Ha sido un tema delicado de abordar, pero creo que es importante estar informados y mantener una actitud de respeto y comprensión. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes.
Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que los invito a que compartan en la sección de comentarios qué piensan sobre esta noticia, si se lo esperaban, o que les gustaría ver en futuros vídeos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.